¿Qué no sabemos sobre nuestro cuerpo? Hola, Reddit. No sé por qué estoy escribiendo esto. Tal vez porque espero que alguien lo lea y entienda a tiempo lo que su cuerpo está tratando de decirle. Porque yo, no lo entendí. Y casi lo pagué muy caro. Todo empezó hace 2 años. Tenía 31. Trabajo en el área de tecnología, desde casa, sin horario fijo, pero en la práctica eso significaba estar frente al ordenador desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la madrugada. Comía poco, dormía menos, y el café era casi como agua para mí. Pensaba que eso era normal, que todos vivían así. Incluso me sentía orgulloso de aguantar. Lo primero que noté fue un leve temblor en los dedos, sobre todo al escribir. Supuse que era por la cafeína. Después empezó a movérseme el párpado izquierdo. Casi todo el día. Pero siempre desaparecía cuando iba al médico. Me dijeron que era estrés. Que descansara más. Yo lo tomé a la ligera. Luego vino algo más raro. Entumecimiento en los dedos. Primero en la mano izquierda, luego en los pies. Como si se me durmieran. Iba y venía. Pensé que era por mi silla, por la postura, otra vez, estrés. Pero lo más inquietante pasó una noche. Me desperté escuchando mi propia voz. No era un sueño. Era como si alguien hablara dentro de mi cabeza, con mi tono, mi forma de hablar. Es hora de dormir, apaga la luz, hazte un chequeo. Sé que suena extraño, pero no era una alucinación. Era como un pensamiento interno, amplificado. Y entonces llegaron los olvidos. Imagínate esto, estoy en la computadora y de pronto no recuerdo mi contraseña. La que uso todos los días. Nada. En blanco. Luego, no puedo recordar el nombre de mi jefa. Veo su rostro, pero el nombre simplemente, no está. Me asusté. Sentí las manos débiles, la lengua pesada. Mi esposa llamó a emergencias. Pensaron que podía ser un problema neurológico. Tras varios exámenes, resonancias y consultas, el diagnóstico fue una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso, donde el cuerpo ataca su propia mielina, la capa que protege los nervios. En mi caso, el inicio fue silencioso. Y mi cuerpo intentaba advertirme como podía. Temblor. Entumecimiento. Esas voces, según me explicó un neuropsicólogo, podrían haber sido un mecanismo de compensación. Una forma en que el cerebro trataba de adaptarse a las señales interrumpidas. Recibí tratamiento, cambié totalmente mi estilo de vida, sueño, alimentación, ejercicio, tranquilidad. No solo mejoré físicamente, aprendí a escuchar. A veces, los síntomas no son solo síntomas. Son mensajes. Nadie nos enseña a interpretarlos. Vivimos pensando que es normal sentirse mal, que es solo cansancio. Pero la verdad es que el cuerpo sabe. Nos habla. Y depende de nosotros prestarle atención. Ahora sigo una simple regla: si algo parece raro, ya es razón suficiente para revisarlo. Porque incluso el susurro más suave del cuerpo puede ser un grito de advertencia. Cuídense. Y por favor, no ignoren esas señales como lo hice yo. Hola a todos. Nunca pensé que compartiría esto, pero tal vez le sirva a alguien. Esta es la historia de cómo unos sueños extraños, que al principio pensé que eran solo producto del cansancio, terminaron por salvarme la vida. Todo comenzó un poco más de un año atrás. Yo tenía 27 años y trabajaba en un centro logístico. El horario era caótico, una semana de turnos nocturnos, otra semana de día, luego de nuevo noches. Mi cuerpo no tenía tiempo para adaptarse. Comía mal, dormía poco, y sentía que simplemente estaba cumpliendo con la vida adulta. Los primeros avisos fueron dolores de cabeza. Constantes, molestos, especialmente por las mañanas. Pensé que era por el café o la falta de sueño. Luego, comenzaron los problemas de concentración, olvidaba cosas simples, como dónde había dejado las llaves o lo que había dicho minutos antes. Nada grave, al principio. Pero lo más desconcertante fueron los sueños. Al comienzo eran escenas repetitivas. Yo estaba de pie en medio de un campo cubierto de niebla.
Frente a mí, una figura vestida con bata blanca, pero con el rostro difuso. No hablaba. Solo me miraba. Y yo sentía un miedo muy real. Despertaba agitado, con el corazón acelerado. El sueño se repetía cada 3 o 4 noches. A veces con ligeras variaciones. En una ocasión, la figura se acercó hasta quedar frente a mí y susurró una sola palabra, más profundo. Me desperté sobresaltado, sin entender qué quería decir. Se lo conté a un amigo del trabajo. Se rió y dijo, tu cerebro te está diciendo que renuncies. Lo tomé como una broma. Pero entonces, algo pasó. Una mañana desperté sin sentir mi brazo izquierdo. No era que lo había dormido, simplemente, no podía moverlo. Después de unos minutos, recuperé la movilidad, pero el susto fue enorme. Y esa noche, el sueño volvió. Esta vez, la figura habló con claridad, revisa tu cabeza. Era como si algo, o alguien, me estuviera hablando desde mi interior. Nunca he sido supersticioso, pero esa vez decidí hacerle caso. Fui al médico. Primero al clínico, luego al neurólogo. Me hicieron estudios, y entre ellos, una resonancia magnética. 2 días después, me llamaron. Necesitamos que venga a conversar en persona, me dijo el doctor. Su tono era tranquilo, pero serio. Me diagnosticaron un pequeño tumor en el lóbulo frontal derecho. No era maligno, pero estaba creciendo, y ya comenzaba a afectar funciones cognitivas, memoria, emociones, procesamiento de información. Justo lo que explicaba mis síntomas. La cirugía fue compleja, pero exitosa. El tumor fue retirado y mi recuperación fue buena. Pero lo que más sorprendió a los médicos fue lo siguiente: estudios recientes muestran que el cerebro, cuando enfrenta alteraciones internas, puede manifestar advertencias a través de los sueños. El lóbulo frontal está conectado con la imaginación, el análisis simbólico y las emociones. Es posible que mi mente intentara advertirme del peligro de la única forma que sabía, mediante imágenes y símbolos en el sueño. Pensé en eso mucho tiempo. Esa figura con bata blanca, ¿era yo? ¿O una parte de mí? La parte que sabía que algo no andaba bien. La parte que pedía ayuda. Hoy estoy completamente recuperado. Cambié de trabajo, tengo horarios estables, como bien, descanso. Y escucho más. A mi cuerpo. A mi intuición. Y sí, también a mis sueños. Ahora, cuando tengo un sueño repetitivo o inquietante, no lo ignoro. Lo anoto. Lo reflexiono. Porque aprendí que el cuerpo tiene su forma de comunicarse, incluso cuando parece ilógico. Si alguna vez tienes un sueño que se repite, que te inquieta, que te deja pensando, no lo tomes a la ligera. A veces, lo que parece solo una imagen, puede ser un mensaje. Tal vez, la mente sabe algo que nosotros aún no. Hasta hace poco, yo llevaba una vida común y corriente. Tengo 35 años, trabajo como contador en una empresa grande, con horario fijo. Estoy casado, tengo una hija, coche, vacaciones una vez al año. No soy deportista, no hago yoga, simplemente me gusta la rutina. Todo comenzó con una sensación. No era dolor. No era un síntoma concreto. Era simplemente esa sensación de que algo no estaba bien. No podía explicarlo. Vivía como con una ligera tensión constante. Como cuando sientes que perdiste algo, pero aún no sabes qué. Pensé que era estrés. Las noticias, el trabajo, las responsabilidades. Nada fuera de lo común. Pero poco a poco empezaron a pasar cosas raras. Por las mañanas, sentía una presión en el pecho. No dolor, más bien una especie de peso. A los pocos minutos desaparecía. A veces, al levantarme, me mareaba un poco. Por las noches, el corazón latía rápido sin razón aparente, incluso cuando estaba en reposo. Fui al médico general. Todo estaba bien. La presión, los análisis, el electrocardiograma, sin novedad. Me dijeron que era fatiga. Tómese un poco de magnesio, me recomendaron. No quise alarmarme, pero esa sensación seguía. Como si algo dentro de mí intentara decir, presta atención. Te estás perdiendo de algo.
Un día, mientras viajaba en el metro, sentí como si el tiempo se detuviera por un segundo. Mi corazón hizo una pausa, o al menos eso sentí. Fue tan fuerte que miré a mi alrededor, pensando que algo estaba mal. Pero todo seguía normal. Solo yo lo sentí. Esa noche, anoté lo que había pasado. A partir de entonces, empecé a registrar cada episodio extraño, cuando sentía la presión en el pecho, cuando aumentaba el pulso, en qué momento del día ocurría. Después de varias semanas con mi diario de síntomas, noté un patrón. Todo se repetía casi a la misma hora, sobre todo en la tarde, después de comer, y cuando estaba en reposo. Volví al médico, esta vez a un cardiólogo, y le mostré mis anotaciones. Al principio se sorprendió, pero luego me dijo: pocas personas traen algo tan organizado. Vamos a hacerle un monitoreo completo. Me realizaron un ecocardiograma y una prueba de 24 horas con electrocardiograma continuo. El resultado fue preocupante, tenía una forma rara de arritmia, taquicardia ventricular paroxística. Un tipo de alteración que no se detecta fácilmente con estudios simples, porque aparece y desaparece. Pero si no se trata, puede llegar a ser muy peligrosa. Me colocaron un pequeño dispositivo regulador. Ahora mi corazón está estable. Puedo jugar con mi hija, caminar, vivir con tranquilidad. Estoy aquí, solo porque confié en lo que sentía. ¿Qué aprendí de todo esto? Que nuestro cuerpo es increíblemente sabio. No siempre nos grita con síntomas fuertes. A veces nos susurra, nos manda señales suaves, esperando que las escuchemos. Y muchas veces no lo hacemos. Estamos acostumbrados a reaccionar solo ante el dolor evidente, la fiebre, o una molestia clara. Pero hay advertencias mucho más sutiles. Si no las escuchamos, pueden volverse graves. Yo tuve la suerte de hacerle caso a ese susurro. Si lo hubiera ignorado, tal vez no estaría contando esta historia. Así que si alguna vez sientes que algo no está bien, incluso si todo parece normal en los exámenes, presta atención. No es alarma, es cuidado. No es obsesión, es sabiduría. Porque la intuición no es magia. Muchas veces, es el lenguaje silencioso de nuestro propio cuerpo intentando protegernos. Hola, Reddit. Estuve mucho tiempo pensando si compartir esto. Pero tal vez, esta historia pueda ayudar a alguien a escuchar a su cuerpo a tiempo. Porque yo no entendí de inmediato que perder el gusto no era algo temporal, sino un mensaje urgente de mi organismo. Tenía 29 años y trabajaba como redactora en una agencia de publicidad. Escribía sobre comida, hacía reseñas de restaurantes, hablaba de sabores. La gastronomía era parte de mi vida. No solo me gustaba comer bien, sabía saborear. Podía reconocer especias solo por el aroma, adivinar ingredientes con una sola mordida. Era mi pequeño superpoder. Hasta que, un día, todo eso desapareció. Al principio pensé que era un simple resfriado. La pizza no tenía sabor. Luego el café, parecía agua. Luego me di cuenta, no sentía ningún sabor. Primero fue desconcierto. Luego preocupación. Y después, miedo. Fui al otorrino. Me dijo, probablemente es un virus. Me recetó gotas, enjuagues, vitaminas. Seguí todo al pie de la letra. Nada. Una semana. 2. 3. Dejé de disfrutar la comida. Todo sabía igual. Comía por necesidad, no por placer. No distinguía lo dulce, ni lo salado, ni lo picante. Pero lo más desconcertante fue que también perdí el olfato. No sentía perfumes, ni el aroma del café recién hecho, ni siquiera el olor del pan caliente. Me afectó mucho. Me sentía triste, confundida. Lloraba en silencio. Y los médicos no encontraban explicación. Va a pasar, decían. ¿Es estrés?, insistían. Es común. Pero dentro de mí había algo que repetía, esto no es normal. Busca más. Comencé a investigar por mi cuenta, leer estudios, foros, artículos médicos. Y encontré una palabra que no me pude sacar de la cabeza: neurodegeneración. Descubrí que perder el olfato o el gusto puede ser, en algunos casos,
un síntoma temprano de cambios neurológicos, especialmente relacionados con el lóbulo frontal o la corteza olfativa. A veces también con áreas temporales del cerebro. Pedí hacerme una resonancia magnética. Costó, tardó, pero sentía que era necesario. Los resultados mostraron alteraciones en el lóbulo temporal izquierdo. El diagnóstico fue etapa inicial de demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa muy poco común en personas jóvenes. ¿Fue un impacto? Claro. Pero también sentí alivio. Porque sabía que algo pasaba. Y si no hubiera insistido, quizás lo habrían detectado demasiado tarde. Cambié completamente mi estilo de vida. Alimentación, ejercicios mentales, seguimiento constante. El avance de la enfermedad se puede ralentizar. Y lo más increíble, poco a poco empecé a recuperar el olfato. No todo, pero sí algunas cosas. El día que volví a oler el café, fue uno de los momentos más felices de mi vida. ¿Qué aprendí? Que no siempre necesitamos sentir dolor para saber que algo va mal. A veces, perder una función, como el gusto o el olfato, ya es una advertencia clara. Pero esperamos que el cuerpo grite, cuando en realidad está susurrando. Si de repente dejas de percibir algo habitual, un sabor, un aroma, una emoción, no lo tomes a la ligera. Podría ser solo estrés, sí. Pero también podría ser la primera señal de algo más profundo. No tengas miedo de hacerte estudios. De pedir una segunda opinión. De escuchar tu instinto. Porque a veces, el cuerpo sabe antes que nosotros. Hoy vuelvo a escribir sobre comida. No igual que antes, pero con más amor que nunca. Porque sé lo que es perder algo que amas, y tener la fortuna de volver a sentirlo.